Cooperativa Río Tercero van a hacer una presentación también sobre una aplicación del producto en el escala de ellos. También está acá con nosotros Vinicius Noli, que es de la firma ITV de Brasil. Está por ahí detrás, no sé si ya tuvieron la oportunidad de conversar con él. También está Francisco Bulli, que es el especialista en escala nuestro, que también va a hablar de escala mañana. Y Gustavo Trillo, que también está ahí recién llegado, que es otro de los disertantes. Así que bueno, ese va a ser todo el equipo que vamos a estar acá, así que cualquier cosita a disposición. Después de la charla, ¿cómo es? De Federico vamos a hacer la charla con Emiliano Tobal, que ya no sé, acá está Emiliano. Así que bueno, y después a descansar un poco y esta noche vamos a la cena, así que cualquier cosa. Bien, podemos clasificar a las fallas en dos tipos, la detección de cortocircuito y detección de falla tierra. A su vez, la detección de cortocircuito podemos dividirla en falla permanente y falla transitoria, que es lo que Emiliano comentó hace muy poco tiempo. Falla permanente. Esta es la forma de onda típica que ve el detector a la hora de detectar una falla permanente. ¿Cuál sería la condición? Estamos operando a una determinada corriente nominal, hay un salto discreto de corriente, pasado un tiempo la corriente cae a cero, se mantiene a cero. En ese momento el detector ve esta forma de onda, detecta que no vuelve a analizarse la línea y clasifica esta falla como permanente. Luego a la bajada de datos del detector van a poder verificar que el bit correspondiente a falla permanente cambia de 0 a 1. ¿Hasta acá vamos bien? Falla transitoria. Este es el ejemplo de falla transitoria. Es similar al caso anterior, la única diferencia es que primero, corriente nominal, salto discreto, un tiempo determinado, cae a cero la corriente y luego de un determinado tiempo vuelve a haber servicio eléctrico. Este podría ser el caso de un reconectador, que es una falla. Podría haber sido una rama o un animal que introdujo la falla a la línea, se quemó, el reconectador abrió, volvió a cerrar, detectó que la falla fue despejada, regulariza el servicio. Luego, similar al caso de falla permanente, se va a asociar un bit determinada falla transitoria, en el que se va a poder corroborar que esa falla fue justamente transitoria y no permanente. Perdón, Sí. Federico, en el caso de que sea transitoria o permanente la falla, ¿tiene algún patrón de destello distinto? No. Por ejemplo, No, eso se verifica directamente desde el concentrado. Bien. A ver, ¿alguna consulta más? Luego está la falla tierra. Además del sensado de corriente, el detector también hace una estimación del campo eléctrico que hay en la línea. Cuando se produce una falla tierra, en ese instante, además de haber una componente de alta frecuencia transitoria en la corriente, hay una caída del campo eléctrico. Esta caída del campo eléctrico y componente de alta frecuencia en el transitorio le permite al detector discriminar una falla tierra. Bueno, además de la detección de fallas, los detectores también tienen un sistema de prevención de falsos disparos. Por ejemplo, prevención de inrush. Todos están al tanto de la corriente de inrush. ¿Qué significa? En definitiva, la corriente de inrush suele ser muy alta, por ejemplo, al conectar un equipo o una sección muy alta o un transformador, conlleva a un incremento de la corriente. El detector de fallas interpreta este
y salto discreto desde cero, como una corriente de inrush, y no señaliza falla. El primer caso es sin carga y el segundo caso es con carga. En ambos casos el detector no va a señalizar falla porque interpreta que justamente es una corriente de inrush y no una falla provocada en la línea. ¿Se llega a ver bien desde allá con el sol? Sí. ¿Consulta? No les dé vergüenza la pregunta. Bueno, el otro caso es la prevención de recierre sin falla. Por ejemplo, si tenemos una línea de 3 conductores, una sola de esas líneas presenta luego una falla, similar al caso de falla transitoria. Los demás detectores de falla van a ver una forma de onda como la de la imagen. O sea, van a detectar una apertura, cierre, y como no hubo un salto discreto en la corriente, no va a activar, se va a quedar como el de la figura de izquierda. Mientras que la otra, la que sí tuvo fallas, sí se va a encender, como en este caso. Ya pasando un poco del funcionamiento, vamos a mencionar algunas características de los indicadores. Como ya habíamos mencionado, la indicación es tanto por LED o por bandera mecánica. Internamente, los detectores tienen una batería de litio de aproximadamente 10 años de vida útil. Algo que no llegué a mencionar es que las baterías se cargan con la misma corriente que circula por el conductor. O sea, la corriente circulante es sensada y también esa misma corriente es la que carga los detectores de falla. Tiene una tensión de trabajo hasta 100 kilovoltios y una corriente de trabajo de 1200 amperes. Como están montados en intemperie, tienen protección para polvo y agua IP68. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar un poco del concentrador. Si bien ya mencionamos un poco la función del concentrador, vamos a recordar su función. Justamente es poder leer indicadores. ¿Cuántos indicadores como máximo va a poder leer un concentrador? Son 9. 9 cada uno de estos concentradores. Algo importante a tener en cuenta a la hora de vincular los detectores a un concentrador es que coincida su group address y su frecuencia. O sea, que estén en la misma banda de frecuencia. Tengo una consulta. Sí. Los 9 indicadores que puede llegar a tener sí. sobre un concentrador. ¿Qué distancia máxima puede llegar a tener? Ponerle un grupo de 3 señalizadores de falla al concentrador. Al concentrador entre 70 y 100 metros. Más que nada están hechos para división. Claro. Entonces puede llegar a tener hasta 3 puntos de división, entonces va un concentrador por cada punto de división. Claro. Bueno, el concentrador tiene una batería de litio, también de 10 años de vida útil aproximada. La misma se monta, el concentrador se monta en el poste y no está energizado con la línea eléctrica, sino que obtiene su energía a través del panel solar. El panel solar es el que alimenta tanto a la placa como carga las baterías. Luego, para la comunicación con los indicadores, maneja una frecuencia entre 433 MHz y 2,4 GHz. El enlace con la computadora o con el sistema de bajada de información puede hacerse tanto por RS-232 puerto serie como una comunicación alternativa como la que ya mencioné o hablaremos más adelante en otras charlas.
Los protocolos que manejan son Modbus o DLP3 y como está montado en Intemperie también tiene protección IP67 para fuego y agua. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora vamos a entrar a la parte de la aplicación y cómo conectarnos a la aplicación. Esta es una foto que tiene zoom de la placa del concentrador, en la que se muestra qué conexión tiene. En este caso es RS232, son los 3 cables. Eso va directamente a la computadora si tiene un puerto serie nativo, y si no, debería utilizar un adaptador USB de serie. Desde el mismo Windows pueden verificar el puerto asociado a esa comunicación. En mi caso va a ser el COM3, que es el que voy a utilizar para comunicarme con el concentrador. La aplicación nativa del fabricante tiene esta interfaz, en la que para poder establecer la comunicación debemos presionar el Serial Port Setting. ¿Se llega a leer bien desde allá? Sí. Perfecto. Y se abrirá esta ventana en la que debemos configurarlo de esta manera. O sea, el COM3 es el que yo elegí y la tasa de transferencia en Baud. Una vez que ya está abierto el puerto en Open, ya estoy en condiciones de iniciar la comunicación con el concentrador. Quedo apretar el botón Initialization y ya el concentrador va a enviarle la información a la computadora y la computadora recibirá esta serie de mensajes abajo en la barra. Esta es una imagen de la telemetría realizada en un concentrador en determinado momento. Pueden ver que los valores tomados por la aplicación, el primer valor es el de la batería. En este caso 11,8. Los 3 primeros valores que se corresponden a la corriente que estaba circulando en cada uno de los vectores, que es la pregunta que me han hecho. Luego tienen la indicación de temperatura de la línea, los valores de cada una de las baterías de los indicadores, y los últimos 3 valores que están en 0 son los valores de la falla, justamente. Como en ese momento no tenía una falla detectada, están en 0. En este caso simulé una falla, muy parecido a lo que hice hace un instante. Los indicadores marcaron la falla y registraron los 3 valores de corriente de falla en cada uno de los detectores. ¿Hasta acá me consigo? ¿Vamos bien? El valor de corriente de carga, ¿con qué refresco se Es configurable. Es configurable. Creo que es aproximadamente con la aplicación 5 segundos aproximadamente, pero se puede modificar ese parámetro. ¿Es un valor instantáneo o es una integración? Instantáneo. ¿Alguna otra consulta? Estos son los datos de teleindicación. En esta filmina tienen un ejemplo de teleindicación que es muy similar a la que debe estar teniendo estos indicadores ahora mismo. Lo único que tienen registrando es el bit de línea con electricidad en cada uno. Solo estoy mostrando la A y la B por cuestiones de tamaño. ¿Se llega a ver de atrás los nombres? Sí. Ok. ¿Qué hice en esta filmina? Simulé una falla transitoria. ¿Qué cambió? El bit relacionado a la falla transitoria se puso en 1 y la bandera también se puso en 1. Lo mismo para el B. El B también detectó la falla transitoria y se puso en 1 el bit referido a la bandera.
como fue una falla transitoria y la línea continúa teniendo servicio, pueden ver que también la línea sigue con electricidad en los dos casos. Luego, en esta filmina simulé una falla permanente. En este caso, el bit indicador de falla permanente cambió a 1, el indicador de bandera también cambió a 1, pero como fue una falla permanente, la línea quedó sin electricidad, entonces quedó con bit 0 en los dos casos. ¿Alguna consulta? Ya habiendo visto la información de telemedición y teleindicación, pasamos a los parámetros de configuración. El primer parámetro es el time delay. Este parámetro es el tiempo luego de detectar una falla que durará la indicación hasta resetear automáticamente. En mi caso, lo tengo las reseteadas en 60 segundos, o sea, un minuto, o sea, una vez que detecte una falla transitoria, va a cambiar, o sea, se va a detectar una falla, van a señalizar los 3 en rojo, pasado el minuto, resetea, que es lo mismo que pasa. Lo más común no es tenerlo seteado en un valor tan bajo, generalmente se usan horas, y el máximo permitido son de 48 horas. El siguiente parámetro es el repower delay. El repower delay es el tiempo que pasa desde que hay una falla permanente, se volvió a empezar la línea, y cuánto permanece destellando el indicador de falla hasta resetear la falla permanente. Luego el parámetro siguiente es el short current, o sea, corriente de corto, 80 amperes, tengo seteado en estos, que es el salto discreto que habíamos visto en las primeras filminas. El salto de corriente seteado en 80. ¿Qué significa eso? Si yo tengo ese salto discreto mayor a ese umbral seteado, va a detectarlo como falla. Menor, no. En mi caso, seteé esto en 80 y el salto fue de 90 amperes. Luego la corriente de falla total presentada será la corriente nominal que tenía más esta falla. Y el último parámetro es el Permanent Judgment Delay, que es el tiempo en el que el detector interpreta que la falla es transitoria o permanente. En mi caso lo tengo seteado en 30.000 milisegundos. ¿Qué significa eso? Ocurrió una falla, no hay vuelta de la línea, pasado los 30 segundos, esa falla la interpreta como permanente. Si hubiera vuelto la alimentación antes de esos 30 segundos, lo considera transitorio. ¿Alguna consulta? Sí. En el caso de que la falla se considere como transitoria, Sí. ¿el destello visible se apaga o queda? El destello, si fuera una falla transitoria, se va a regir con el primer tiempo de todos, time delay. En mi caso, o sea, 60 segundos, o sea, digamos que simula una falla. Sí. No pasan los 30 segundos, sino que pasan 29, lo vuelvo a energizar antes de los 30 y pasados los 60 segundos, resetea la falla. Ahora bien, si yo dejara esto más de 30 segundos, creo que 31, detecta que es una falla permanente y a la hora vuelvo a energizar la línea, 30 segundos, resetea la falla, porque se rige con el segundo tiempo. ¿Una consulta? Extra. Ya habiendo hablado de los parámetros y el funcionamiento, vamos al montaje. Tanto para el montaje como el desmonte de los detectores se basa en 4 simples pasos. El primer paso es la colocación del detector en la herramienta de montaje.
El siguiente paso es la sujeción de estos dos sujetadores del cable. Tercer paso es presión hacia el conductor. Y el cuarto paso, ya el conductor está agarrado con los metales de sujeción y la herramienta queda lista para continuar montando otros detectores. Hablando de... No tenés una programación. ¿De la herramienta? Sí. Bueno, Lo dejado para la demostración. dale. Sí, sí. En cuanto al montaje, tengo algunas distancias típicas, no mandatorias, de la distancia del concentrador a la línea mayor a 3 metros y de nivel del suelo al concentrador de 2,5 metros. De esta manera son típicas, no mandatorias. Hablando del desmontado de los detectores, nuevamente 4 pasos. Lo primero es verificar la barra de sujeción que esté en la posición correcta. El siguiente paso es la presión con la herramienta hacia el detector. El tercer paso, una vez hecho presión, la barra de sujeción baja a la posición de abajo en la herramienta, sujetando la base del detector. El cuarto paso es tirar hacia abajo y ya se desmontó el detector de la línea. En eso tengo para agregar que si lo hacen cerca de los postes, lo pueden hacer con una sola pérdida. Ahora, si lo hacen en el mitad del vano, 2 pérdidas. Una para tener el cable y otra para tirar el cable. Y con la flecha. La vuelta a la Sí, es un buen dato. la teoría y la práctica. Claro. No, yo me quedé un par de veces ahí tirando y no. Se movía el línea, pero se movía el detector. Bueno, ya habiendo presentado tanto el funcionamiento como el montaje, pasamos a la parte de demostración, a menos que tengan alguna consulta. Ahora tenemos abierta la interfaz del fabricante, lo que vimos en esta. Con tres pastillinas, la tasa de transferencia, abrimos, inicializamos, bien. Estos son los valores de estar registrando cada uno de los detectores en este momento. Fíjense que la línea A está detectando 96 amperes, la B 96 también, y la C 100. Yo lo que voy a hacer ahora es simular una falla para que puedan ver cómo varían estos valores. Mostré que ahí está en cero la corriente de espalda. Sí, eso. Lo importante es esto. Estos tres valores van a cambiar. Ahí, falla transitoria. Como simulé la fase transitoria, los bits cambiaron a 1, señalizando fase transitoria en cada una de las líneas. Y tengo registrado el valor de corriente de falla en cada una de los detectores. Pasado ese minuto que tenía seteado, ahora van a resetearse las fallas
y volver a la situación anterior. Pueden ver que la línea está con electricidad en este momento y el indicador de falla también está activado. Ahí está. Puedo decir que está energizada, que detecta que está energizada la línea. Sí. ¿Y qué valor base toma como para saber que está energizada? O sea, ¿qué es? Supongo que se rige con la corriente. ¿Qué corriente mínima Corriente mínima. le permite? O sea, Tiene otro sensor, uno para la corriente y uno para la tensión. tiene un sensor para la tensión. No mide, pero detecta que existe un campo eléctrico. Para poder tener la línea en vacío y la línea está tensionada. Esta falla en ese. Sí, lo único que cuando la corriente es cero, después de un tiempo, el detector se apaga. Porque no detecta corriente, entonces el detector se apaga porque como funciona con la misma energía de la línea, tiene que tener 3 amperes la línea para funcionar. Si los 3 amperes A partir de 3 amperes está siempre prendido el detector. Pero por abajo de 3 amperes se apaga. ¿Con qué un Brand marca que tiene tensión? ¿Cómo? ¿Con qué uno? Perdón, 13.200 marcas. No, porque después te esté faltando una fase atrás, Sí. que esté puesto ahí, tenga una tensión más chica en las otras, No, cuando se corta, se corta. y te esté marcando que tiene tensión cuando en realidad tiene una tensión menor. Bueno, a nosotros no se nos ha dado el caso que tiene una tensión menor, pero o se corta o está. La verdad que eso es lo que sé que detecta si tiene o no tiene. Pasados los 30 segundos va a clasificar esa falla como permanente. Y cambió el bit de falla permanente se puso en 1, el indicador de falla también cambió en 1 y registró la corriente de falla que llevó al estado de falla permanente. ¿Quedó alguna duda de esta parte de la aplicación? ¿Alguna consulta adicional? Discúlpame, ¿con qué lo estás simulando? ¿Con un... ¿Ahí atrás? Sí, que tiene un arrollamiento, le pusiste algo. Literalmente es un alargue con arrollamientos auxiliares y un caloventor. No más. Pero está trabajando con 220. Bueno, sí. Capaz que si lo umbral 220 de detectar. El umbral de tensión que decía vos. Ahí se reseteó la falla. No es todo la vez. Sí. Ahora vamos a estar. ¿El concentrador tiene ranura para sí o...? Sí. Trae. Incorporado. En realidad, los chinos han pensado eso directamente para usarlo con chip. Está pensado para, por eso tienen panel solar, todo lo que va a cintar y está pensado por eso. ¿Ustedes qué experiencia tienen funcionando así con algún SIM? ¿Qué tiempo de respuesta tienen? Yo no lo uso. ¿En qué sentido el tiempo? No, el tiempo puesto, porque eso es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Generalmente en la zona rural tenés poca señal, bueno, ponele que tengas señal, pero saber cuánto tiempo demora. Por ejemplo, yo tengo medidores de telemedición colocados
depende, hay algunos que se comunican más rápido, otros menos, mínimo es 15 minutos, algunos se terminan comunicando a los 45 o una hora, ¿no? Entonces, okay, a eso si lo tenían probado en ese sentido, porque a veces es importante tener eso, ¿no? O sea, te llama el usuario y querés saber qué es lo que pasó, no sabes si tenés que esperar 15 minutos, tenés que esperar una hora. Mira, la experiencia de campo realmente que existe es la que hay en Río Tercero y ellos usan fibra óptica. Ajá. Realmente con chip celular, salvo las pruebas de laboratorio que hacemos en Mier, no hay, porque la mayoría de la gente todavía no está comprando con concentradores. Compran los detectores para usarlos con los concentradores. Pero, supongo que debe depender, como decís vos, de la señal que haya. Yo lo que estoy viendo es que hay bastante malas señales en los corredores. O sea, yo venía acá y con 4G me quedaba con un hueco de señal. O sea que debe ser complicado. ¿Y conectados con fibra instantánea? Y escuchá, nosotros hemos participado en una licitación muy grande para EPEC y ellos están usando radio. Están usando radio. Yo sé que también hay un problema con las empresas de celulares de acá, que no sé bien cómo está planteado el sistema, pero normalmente el SCADA se conecta con el procesador. Y al tener un chip de celular, con la tecnología que están usando ahora, no te podés conectar, porque ahora usan un NATEO. Antes, no sé si se acuerdan, pero cuando estaba el 3G solamente, cada celular tenía un IP público. Entonces vos directamente te podías conectar el celular desde afuera. En cambio ahora no, ahora tiene un NATEO y no podés acceder, digamos, al celular. Entonces, no podés acceder al chip. Sí, necesitas un servidor de comunicaciones para que haga el nexo. Claro, ahora tiene que ser el revés, tiene que conectarse el concentrador, el SCADA, digamos, de alguna forma, para mandar los datos. Y no al revés como lo debería ser. Bueno, por algo EPEC está usando radio, no usa el chip celular. Sí. O sea que no es confiable para el chip celular, por lo menos con la infraestructura de 3G o 4G que tenemos acá. Lo mismo no, probablemente trabaje con 2G, pero puede trabajar con 2G, viene para 2G, 3G y 4G. El tema es si te sirve, la utilidad te sirve que tenga un delay de, por ejemplo, una hora, ¿no? Pero te digo, una experiencia, nosotros tenemos, porque eso es RC232, tenemos conversor de RC232 a Ethernet para poder conectarlo con la óptica, y también tenemos de RC232 a 4G, que es prácticamente un módem celular. Si tenés buena señal, es instantáneo, sigue siendo instantáneo, no tenés demás. Así que si llegas a poner un modem 4G con conexión a RC232, está solucionado. Y hoy en día para poner el detector en el medio del campo, si no hay buena señal de celular, con el chip celular, hay que buscar otro tipo de enlace. ¿Cómo se comunica por chip? O sea, manda datos a través de... No, por chip no sé. Con un modem es a través de internet. Claro. Nosotros tenemos, en realidad no lo usamos para los detectores, lo usamos para unos millones en el campo. Esos modem tienen VPN. Entonces el modem se conecta a una VPN, entonces después el sistema de SCADA o el programa de admisión consulta directamente el modem. Yo tengo la experiencia de unos detectores de otra marca que directamente se conectaban con un SCADA propio de la empresa, que bueno, el postventa fue un desastre, así que nos quedamos con un SCADA que no funcionaba, era una página web que tenía, o sea, cuando tenía una falla tenías que entrar a esa página web para ver cómo estaba el estado del sistema, era de esa página web, se veía todo bonito, pero claro. En lo práctico, digamos, vos estabas manejando una camioneta en la guardia y tenías que andar consultando una web con el celular que tampoco tenía señal porque estaba yendo a recorrer la línea, así que era muy poco práctico. Le pusimos sobre la mesa estos temas
al proveedor no nos dio soluciones, así que lo que hicimos fue agarrar el concentrador y no sé si este tendrá alguna salida digital que te muestre el estado de los detectores, pero bueno, en la placa de ellos tenían salidas digitales programables, entonces le programamos la salida para que nos mande información cuando están en falla o cuando no están en falla, y eso lo pusimos en una plaqueta casera SIM que manda mensaje SMS, y con eso lo solucionamos, porque el SMS viste que tenés con poca señal te manda, entonces ya no recibimos de la línea, recibimos SMS del punto 1, 2, 3, y en donde se trunca, digamos, el SMS que no recibimos, y ya sabemos que es medio casero, pero por descarte lo hacemos. Pero ¿Ya no tienes la posibilidad de mandar SMS con el concentrador? El concentrador puede mandar SMS a un celular indicando la falla que hubo y la fase y la falla con tiempo. Eso sí, puede hacerse. Pero si tenés señal de SMS, ya está, no te da problema. Por eso preguntaba qué enlace tenía con el chip. Tiene varias formas de funcionar. Una forma es justamente esta, de mandar un mensaje de texto con las fallas y el valor de cada fase. Y la otra es justamente la que le brinda el fabricante de enlace a mercados. También similar a este mercado nativo de fabricante. Pero lo que más se usa, suele utilizarse es con el serie, ahí transformación de protocolos y información. Sí. Dijiste para que se agruparan el concentrador y los detectores tienen que conseguir el grupo adres y la frecuencia. Correcto. ¿Son ajustables eso o es de fábrica? De fábrica vienen seteados 9 detectores con munición de 3 líneas, ¿verdad? ¿Se llega a ver? Ok, bueno. ¿Se puede ampliar? ¿Se puede ampliar, Phil? Sí. Creo que sí. Ahí se ve. Grupo de 6, frecuencia 20, línea 1. A, B y C van a tener la misma etiqueta. Luego va a haber otro par de 3 que va a ser grupo de 6, frecuencia 20, pero línea 2. Luego va a haber otro par de 3 que va a ser grupo de 6, frecuencia 20, línea 3. Esos se vinculan directamente con el concentrador sin tener que hacer ninguna modificación. Ahora, digamos que por alguna razón queremos adjudicar un determinado detector. Digamos que solo tengo 3, tengo otros 3 que tenía sin agrupar y quiero vincularlos en este. Tendría que cambiar la frecuencia de grupales de esos 3 a otro. Eso es posible, en el laboratorio eso se hace. No sé si se brinda la herramienta. La placa se vende. Sí. La placa con ese ok. Nosotros no vino, te digo, nosotros compramos como 22 concentradores, algo así. Armamos 20, pusimos los 20, todo, y yo no vi nada. Después cuando me dice, el otro chico anterior me dice, pero aquí le ha llegado una herramienta, dice. Abrí el 21, ahí estaba, la herramienta es un USB, se enchufa en la computadora para configurar las bochas según la frecuencia. Bueno, con ese accesorio. accesorio, Son dos programas diferentes, uno para la bocha y uno para la... con ese programa accesorio se puede modificar la frecuencia y el grupo adres del concentrador, del detector. Incluso para lo único que hay que ir al lugar, pero con los detectores puestos, voy a ir con un nodo, con el USB, lo enchufamos en la computadora y lo programa. Están puestos, no tenés que sacarlo. Correcto. Y el ajuste de la corriente de falla Eso se está hace en el concentrador o en el detector. Se puede, claro, la configuración está guardada en los detectores.
Luego, la modificación puede utilizarse el concentrador o la herramienta. O a través del accesorio directamente al detector. O sea, para directamente el detector necesito el accesorio no solamente para la frecuencia, sino también para la corriente. Claro, para todo lo que vos quieras cambiar la configuración en el detector, necesitas esa herramienta que se comunica por método inalámbrico con el detector. Si no, usas la comunicación a través del concentrador. O sea, podría cambiarlo remotamente. Exactamente. Y Estos valores son modificables desde el concentrador. O sea, se pueden modificar tanto por el concentrador o por la herramienta. Federico, esa herramienta utilizaría, por ejemplo, el caso que decía que solamente compran los detectores solo sin el concentrador. Para configurarlo, digamos, exactamente. que no se tenga datos online después. Exactamente. Claro. ¿Alguna consulta? ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Eso fue todo lo que quería presentarles.